Soy Hugo Arana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para informarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable siempre que se haga un diagnóstico a tiempo. Para esto es imprescindible la revisación médica anual, el autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides, 2 minutos de autoexamen pueden salvar toda tu vida. Bueno, y no te olvides, ahí vemos el moñito rosa que simboliza esta campaña de prevención que se hace obviamente en todas partes del mundo para concientizar a todas las mujeres la necesidad de realizarse los controles pertinentes. Esto significa una mamografía y una ecografía mamaria a partir de los 40 años, sí o sí, y si obviamente tenés antecedentes familiares los debes hacer. Estos controles tienen que ser más estrechos y empezar antes. Mañana estaremos desarrollando un programa entero sobre el cáncer de mama, así que no te lo puedes perder. Y si tenés alguna amiga, hija, madre, tía, sobrina, todos debieran de ver este programa para que entre todos podamos ayudarnos a concientizar a toda la población que un simple y sencillo estudio nos puede definitivamente salvar la vida. Hoy estamos hablando del gusto y del olfato y nosotros imaginamos y suponemos que en torno a los alimentos que se fabrican y que nosotros consumimos hay mucho estudio y mucho desarrollo acerca de la percepción que tenemos nosotros acerca de esos alimentos. Por ejemplo, no sé, las galletitas, los yogures, las mantecas, el packaging juega un papel fundamental, pero también esto que olemos y que vemos son fundamentales. Por eso es que fuimos a consultar a la doctora María Clara Zamora, que es química, investigadora del CONICET, y nos cuenta justamente cómo se evalúan los alimentos a través de los sentidos. El análisis sensorial, creo que todo el mundo ya sabe, pero bueno, recordarlo, es utilizar a las personas como instrumentos de medición. O los consumidores, preguntarles qué les gusta de ese alimento o cuál es el alimento preferido. Entonces, ¿cómo evalúan los alimentos? Es a través de los sentidos. Los sentidos son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el sistema trigeminal. Son todos sentidos, o sea, son todas puertas de entrada de información hacia la persona. Entonces, esas puertas de entrada son por las cuales nosotros seleccionamos nuestros alimentos. ¿Y qué nos atraen de los alimentos? Por ejemplo, en el supermercado seleccionamos, o en la mesa, seleccionamos lo que vamos a comer o lo que no nos gusta, primero con la vista. Después también viene el olfato. El olfato es una arma poderosísima que tenemos. ¿Por qué? Porque el olfato nos lleva al recuerdo, a los afectos, a las emociones. La comida tiene esa parte de afecto porque los sentidos, tanto el olfato como el gusto, nos llevan a esa percepción de la niñez, de las comidas de la abuela. Entonces todo eso nos lleva a esos recuerdos. Entonces es lógico que nosotros nuestros mejores momentos los festejemos con alguna comida, con algo que nos trae emociones también. ¿Quién es el que me dice que esto es dulce o que esto es ácido? Claro, únicamente el consumidor. No hay otra persona que pueda decirme, porque bueno, un 10% de azúcar puede ser dulce o no, o sea, de acuerdo a la percepción del consumidor. Entonces, el análisis sensorial es la única herramienta que nos dice cuánto, si está bien endulzado, si la acidez está bien. Y además, nosotros medimos muchas cosas por separado. Es decir, yo quiero evaluar el dulzor y lo que hago es entrenar a un grupo de evaluadores en el dulzor, en la acidez. Pero después el cerebro integra todos estos atributos. Entonces, por ejemplo, un yogur con mucho dulce se va a percibir menos ácido, porque el dulzor me está tapando, o sea, me está enmascarando la acidez de ese producto. Entonces, lo mismo pasa con los vinos. Los vinos que son muy ácidos, entonces hay que agregarles un poco de dulce, a lo mejor un poco de azúcar, como para a veces enmascarar esa cantidad de ácido. Entonces, son formas de que el alimento sea más agradable al consumidor.
Bueno, y obviamente no todos tenemos el mismo registro, seguramente. Unos tendrán un gusto más dulce, otros más salado, un olfato más intenso, otro menos intenso, lo que hace que este estudio sea minucioso y bastante complejo, porque se trata de vender a la mayor cantidad de gente posible, con lo cual hay que tratar de aunar criterios en este sentido. ¿Qué es lo que gusta más? ¿Lo dulce o lo salado en general? Lo dulce. ¿Lo dulce? Y generalmente, igual le vamos a preguntar a la doctora, pero los chicos habitualmente comen mucho más fácil lo dulce que lo salado. Por eso uno cuando le empieza a incorporar las comidas a los 6 meses, en general comen cosas dulces, o la banana, o la manzana, o inclusive el puré, una batata, la calabaza. Que son más dulces y después pasa a los salados. Bueno, tenemos mensajes, Roberto. No tengo nada de olfato, pero sí gusto. ¿Hay tratamiento? Qué buena pregunta. Obviamente que hay tratamientos, el tema es ver cuál es la causa por la cual no tenés olfato. Van desde infecciones respiratorias comunes, como pueden ser un resfrío, una gripe o una sinusitis. Entonces, lo más importante es que consultes para que te hagan el buen diagnóstico y después ver cuál es el tratamiento específico. Hay otras enfermedades más graves que por ahí nosotros no reconocemos, que bueno, obviamente cuando uno está resfriado, tiene una sinusitis, pierde el olfato, pero ¿hay otras enfermedades asociadas a esta pérdida de olfato? Sí, hay muchísimas enfermedades. Vamos a estar hablando en el próximo bloque, pero te adelanto algunas. La diabetes, el Parkinson, la esclerosis múltiple, son algunas de las enfermedades que pueden traer alteración en el olfato. Y lo mismo en el gusto. Bueno, otro mensaje. María de Córdoba, no tengo nada de olfato, trabajé mucho tiempo con hipocloritos. ¿Está vinculado? ¿Qué es el hipoclorito? El hipoclorito de sodio es la lavandina. ¿Sí? Los agentes químicos pueden tener, sobre todo, cuando uno la ingestión accidental, sobre todo los chicos que toman algún químico, puede dañar las papilas gustativas. Pero y los vapores, y estar en contacto y hay que ver si estuvo con vapores y demás. ¿Sí? Lo que hay que hacer es un buen diagnóstico de cuánto ha perdido, ¿sí? Porque podemos llegar a la anosmia, que es no huele nada, hasta una disminución. Entonces, por eso el diagnóstico es ahí preciso. ¿Cómo se mide el olfato y el gusto? Bueno, hay diferentes maneras. Con lo que, por ejemplo, el olfato, hay ciertos papeles, ciertas sustancias que se raspan y dan un cierto olor, que ya está catalogado qué cantidad de moléculas de olor, y eso se va percibiendo a ver qué percepción tiene. Y después con el gusto se puede medir desde ver qué cantidad de papilas gustativas hay hasta una cantidad exacta de glucosa o de salado, digamos, que se pone en determinados lugares de la lengua para ver la percepción de la persona. ¿Tiene un riesgo para la salud el perder el gusto o el olfato? Sí, obviamente. Imagínate que si no tenés olfato, no tenés nada de olfato, no puedes oler un gas, humo. En el caso de un incendio, tiene riesgos como para la salud. Secundarios, digamos. Y también la pérdida del olfato y el gusto alteran el sabor y hace que uno coma menos. ¿Sí? Porque no le pierda siente... el apetito. Exacto, uno come menos y eso se ve con el tiempo. Hay una disminución con el envejecimiento tanto del olfato como del gusto. ¿Sí? Y eso hace que los adultos mayores... Exacto. Como decía Guido al principio, el oler en una cocina hace que uno muchas veces se le despierte el apetito. Cuando por ahí no tenías ni pensado comer nada, pasaste por algún lugar, eso te generó y te abrió el apetito. Otro mensaje. Armando de Vicente López, ¿hay tratamiento para los ronquidos? A los ronquidos, qué buena pregunta. Sí, habitualmente pasa lo siguiente, el ronquido es una vibración que genera el aire cuando al atravesar toda la vía respiratoria está estrechada la vía respiratoria y genera esa vibración de los tejidos. Se empieza por investigar cómo están los cornetes, cómo está la nariz, cómo está la lengua, cómo están las amígdalas y así sucesivamente a ver qué pasa. El riesgo de los ronquidos es que en algunas personas trae lo que se llama apneas del sueño, que durante la noche dejan de respirar, lo que puede llegar a ser peligroso porque se asocia con otras enfermedades. Es importante porque hay que investigar cuál es la causa del ronquido porque hay desde tratamientos sintomáticos hasta cirugías. Entonces va a depender de la problemática específica, uno puede tratarlo o no. Y bueno, y hay que atenderlo, es algo muy pero muy importante. Bueno, ¿qué enfermedades avisan o la pérdida del olfato y la pérdida del gusto nos dan cuenta de qué tipo de enfermedades que se están desarrollando, que se pudieran estar desarrollando en nuestro organismo? Y en realidad hay que diferenciar cosas locales y cosas no locales. ¿Qué significa eso? Uno puede tener alteración de la zona de la boca o de la zona de la nariz y eso generar que se altere el gusto o que se altere el olfato. Por ejemplo, una persona que tiene pólipos, una persona que tiene una sinusitis crónica, ¿sí? Por ejemplo, eso va a generar que su sensación del olfato, su sensación del gusto no sea la misma y puede estar alterado en forma persistente. Hay gente que tiene sinusitis crónica, por ejemplo. Es una alternativa. Otra cosa que puede estar ocurriendo es lo que es la salud bucodental.
las personas que no tienen buena salud bucodental pueden alterar la percepción del gusto, por ejemplo. Y eso es una cosa muy importante tener en cuenta. Cosas locales. Después, ¿qué puede ocurrir? Cosas, como decía Ezequiel, neurológicas. Personas con Parkinson, personas con esclerosis múltiple, personas con enfermedad de Alzheimer, que van alterando su percepción del gusto y eso va generando, posiblemente vayan comiendo menos y tengan hasta incluso desnutrición crónica por esto, porque alteran el gusto. Incluso hay personas que, depende de la cantidad de vitamina B que consuman o de zinc que consuman, pueden alterar el gusto también. O sea, hay muchas variables. Por último, hay una cosa interesante que depende a veces del tipo de gusto que uno puede identificar. Es muy común, por ejemplo, la gente que tenga problemas de vesícula o de reflujo, que a veces uno lo que siente al tener reflujo es el gusto amargo, y ese gusto amargo tiene que ver con la bilis. Exacto. Que pasa muchas veces la gente que vomita, digamos, por un cólico biliar, que siente ese gusto amargo. ¿Por qué la bilis es amarga? Entonces, a veces uno cuando siente gusto amargo puede decir, acá puede haber un problema digestivo biliar. Sí, perfecto. Y agregar todo el tema que son los cánceres o los tumores de cabeza y cuello, que con los tratamientos, sobre todo de radioterapia, se puede hacer alguna lesión en la capacidad olfativa y gustativa. Por eso era interesante lo que decía Guido, el tema de la vitamina B12 y el zinc, porque hay algunos estudios que utilizan a estos dos nutrientes para mejorar tanto el olfato como el gusto. Incluso, o sea, para que no se pierda calidad de vida con en este proceso de los tratamientos post-radioterapia. Perfecto. Incluso tengamos en cuenta que todo lo que es olfato y gusto después va por ciertas neuronas especiales a una parte del cerebro que integra todo eso. Claro. Cualquier lesión en ese sector del cerebro puede hacer percibir gustos que no existan o que no haya gustos que están percibiéndose. Bueno, mucho de qué saber y averiguar. En un ratito estaremos con la doctora Miguelina Guirao, que es biofísica del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales del Hospital de Clínicas, y vamos a estar hablando de cuáles son los últimos avances para poder registrar correctamente este olfato y este gusto, y si efectivamente hay mitos alrededor de si nosotros olemos más que otras personas, si el gusto puede variar efectivamente, si hay algunas personas que tienen la percepción más de lo dulce y otras más de lo salado. No sé por qué te reís. No, porque es un programa especial para vos. No sé si la gente está entendiendo que Dolores tiene una hipersensibilidad a los olores. Porque si hacemos chistes nosotros como si todo el mundo supiera. Hombres. Claro, que tenemos mucho mayor olfato. Bueno, esto lo vamos a averiguar y seguramente Miguelina nos lo va a contar en un ratito, a ver si efectivamente las mujeres olemos más que los hombres. Parece, por una cuestión de sentido común, pareciera ser que sí. Sí, totalmente. Vos entras a tu casa y enseguida sabés qué es lo que estuvo pasando. Totalmente. Posiblemente el hombre entra y no tiene la menor idea. No, capaz que olemos lo mismo, pero nos importa menos. O sea, puede ser eso. También puede ser otra percepción. Está muy bien la aclaración, está muy bien la aclaración. Bueno, hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta, no te vayas. ¿Sabías que existen infecciones muy benignas en niños, pero a la vez muy molestas por los síntomas que producen y por su duración? Perteneciendo a este grupo, un tipo de infecciones en la boca que se conocen como estomatitis o aftas, para usar un término más popular. La más común de ellas es la llamada estomatitis herpética aguda, causada por el virus herpes simplex tipo 1.